Bendiciones, un saludo a cada uno de ustedes. Gracias por formar parte de nuestro ministerio TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Queremos invitarlos a que se unan a nuestras lecturas y narraciones de las lecciones de la escuela sabática. Y hoy nos corresponde la lección número 10 para el 8 de marzo de 2025, titulada Las reglas del conflicto. Sábado 1 de marzo. Nos invita a adentrarnos en este estudio, para lo cual les invitamos a que puedan tomar sus Biblias y leer los siguientes pasajes de la palabra de Dios. Daniel 10 del 1 al 14, Apocalipsis 13 del 1 al 8, Job 1 del 1 al 12, del 2 del 1 al 7, Juan 12, 31, 14, 30 y Marcos 6, 5 y 9, 29. La lectura para memorizarla encontrábamos en 1 de Juan 3:8, el cual dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Una poderosa narración que revela la naturaleza del conflicto cósmico se encuentra en 1 de Reyes 18, 19 al 40. Donde el Señor desenmascara a los llamados dioses de las naciones, por medio de Elías en el Monte Carmelo. Sin embargo, hay algo más detrás de bastidores acerca de estos dioses que el hecho de que sean meros productos de la imaginación pagana. Detrás de los dioses que las naciones que rodeaban a Israel adoraban, había en realidad algo más. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos venidos de cerca, que sus padres nunca veneraron. Pablo añade: lo que sacrificaban los gentiles a los demonios lo sacrificaba, y no a Dios. Y no quiero que ustedes participen de los demonios. Detrás de los falsos dioses de las naciones había en realidad demonios disfrazados. Esto significa entonces que todos los textos de las Escrituras que se refieren a la idolatría y a los dioses extranjeros son textos del conflicto cósmico. Este trasfondo permite entender mejor el tema del conflicto cósmico, además de tener enormes implicaciones para comprender mejor la naturaleza de ese conflicto y cómo éste arroja luz sobre el problema del mal. Continuamos y ahora avanzamos para el día domingo 2 de marzo, un ángel demorado, que dice: como hemos visto, los falsos dioses de las naciones eran en realidad demonios disfrazados. Además, las Escrituras revelan que los gobernadores celestiales demoníacos a veces están detrás de los gobernantes terrenales. Esas fuerzas del enemigo pueden incluso oponerse a los agentes angélicos enviados por Dios. Lee Daniel 10 del 1 al 14, prestando especial atención a los versículos 12 y 13. ¿Qué enseñanza relevante contienen estos versículos acerca del conflicto cósmico? ¿Qué opinas de la oposición enfrentada durante 21 días por el ángel enviado por Dios? Durante 3 semanas, Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que Abraham sobre el ánimo de Ciro, que obraban estas influencias sobre el ánimo de Ciro. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y sus cambises. Semejante conflicto angélico es evidencia de que Dios no está usando todo su poder. Se concede al enemigo cierta libertad y poder genuinos, que no son suprimidos caprichosamente, sino que están restringidos por parámetros conocidos por ambas partes, aunque no por nosotros. Parece que existen reglas en el conflicto cósmico, detrás de las cuales operan incluso los ángeles de demonios, y a los que en estas próximas lecciones nos referiremos como las reglas del gran conflicto. En cierto sentido, comprender estos límites pueden no ser difícil,
si captamos la idea de que lo que ya hemos hablado, de que Dios obra solo por amor y que el amor, no la coacción, es el fundamento de su gobierno. Esta idea, la que Dios obra solo mediante los principios que emanan del amor, pueden ayudarnos a comprender mejor el gran conflicto. ¿Cómo has experimentado los límites de obrar únicamente de acuerdo con los principios del amor y no de la coacción? ¿Qué lecciones has aprendido acerca de los límites del poder? Continuamos y ahora avanzamos hacia el día lunes 3 de marzo, el dragón de Apocalipsis. La perspectiva general de los gobernantes celestiales en el conflicto cósmico aparece sintetizada en el libro de Apocalipsis, donde el diablo es descrito como el gran dragón, que se opone a Dios y engaña a todo el mundo. Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 13, del 1 al 8, que revelan esto acerca de los alcances de la jurisdicción del dragón. El dragón Satanás no solo combate contra Dios y sus siervos, sino también es descrito como el verdadero gobernante detrás de los reinos terrenales que persiguen al pueblo de Dios a través de los siglos. El dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. A esta bestia del mar le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. De este modo, Satanás el dragón concede a una bestia un poder político religioso terrenal, poder y autoridad para gobernar. Este poder es ejercido con el fin de usurpar el culto debido a Dios. La bestia blasfema contra el nombre de Dios y guerrea contra los santos de Dios, a quienes incluso vence durante cierto tiempo. Esta autoridad y jurisdicción mundiales le son dadas por el dragón, el gobernante usurpador de este mundo. Sin embargo, hay límites claros impuestos a Satanás y a sus agencias humanas, incluidos los límites temporales. Por eso, alégrense cielos y ustedes los que habitan en ellos. Ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, al saber que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Además, los acontecimientos descritos en Apocalipsis se desarrollan a lo largo de líneas temporales proféticas que muestran límites específicos al reinado de estas fuerzas malignas. Por cierto, Dios triunfa finalmente, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Aunque nos resulta difícil percibirlo ahora, finalmente el bien triunfará para siempre sobre el mal. ¿Por qué es tan importante que nunca olvidemos esta maravillosa promesa? Continuamos y ahora llegamos al día martes 4 de marzo, el caso de Job. El libro de Job se nos ofrece una visión fascinante acerca de la realidad del conflicto. Lee Job 1 del 1 al 12 y Job 2 del 1 al 7. ¿Qué principios de la gran controversia se revelan aquí? De esos versículos se desprenden muchos detalles significativos. En primer lugar, se presenta una escena de conflicto celestial, no un mero diálogo entre Dios y Satanás, ya que hay otros seres celestiales implicados. En segundo lugar, existe cierta disputa señalada por el hecho de que Dios pregunta si Satanás ha considerado a Job. ¿Has considerado a Job para qué? ¿Para qué? La pregunta, dice, tiene sentido en el contexto de una disputa mayor en curso. En tercer lugar, mientras que Dios declara a Job irreprochable, recto y respetuoso con él, Satanás afirma que Job respeta a Dios solamente porque el Señor lo protege. Esto equivale a una calumnia contra el carácter de Job y también contra el de Dios. Cuarto, Satanás alega que la protección de Dios en favor de Job es injusta y hace imposible que Satanás demuestre la verdad
de la veracidad de sus acusaciones. Esto indica que existe algún límite para Satanás, las reglas del conflicto, y que éste aparentemente ha intentado dañar a Job. Dios responde a las acusaciones de Satanás ante el concilio celestial, permitiéndole poner a prueba su teoría, pero solo dentro de ciertos límites. Primero le concede a Satanás poder sobre todo lo que Job tiene, pero le prohíbe hacerle daño. Más tarde, después de que Satanás afirma que Job solo se preocupa por él mismo, Dios permite que Satanás aflija físicamente a Job, pero no al punto de quitarle la vida. Satanás trae numerosas calamidades sobre la casa de Job, pero éste continúa en cada caso bendiciendo el nombre de Dios, demostrando así la falsedad de las acusaciones de Satanás. Esto nos enseña que existen reglas en el conflicto cósmico. Hay parámetros en la corte celestial, dentro de las cuales las acusaciones esgrimidas contra Dios pueden ser resueltas, pero sin que Dios viole los principios sagrados inherentes al amor y el fundamento de su gobierno del universo y de los seres inteligentes en él. Estas escenas celestiales del libro de Job nos ofrece una visión fascinante acerca de cuán real es el gran conflicto y de cómo se desarrolla en la tierra. Avanzamos y continuamos, llegamos al día miércoles 5 de marzo, el gobernante temporario de este mundo. Vimos en lecciones anteriores que Dios concede una jurisdicción terrenal significativa a Satanás y sus secuaces en el conflicto cósmico, pero esta es temporal y está limitada a ciertas reglas de enfrentamiento. Esas reglas del conflicto solo se limitan a las acciones del enemigo, el diablo y sus secuaces, sino también la acción de Dios para eliminar o mitigar el mal que opera temporalmente en la jurisdicción del enemigo, puesto que el Señor siempre es fiel a sus promesas y ha aceptado conceder cierto dominio limitado y temporal al diablo. También ha limitado su propio curso de acción, sin que ello implique una disminución de su poder. Lee Juan 12:31, 14:30, 16:11, 2 de Corintios 4:4 y Lucas 4:6, que enseñan estos textos acerca del gobierno del diablo en el mundo. El Nuevo Testamento plantea un choque de reinos, el de la luz y de las tinieblas, originando en Satanás y su rebelión parte de la misión de Cristo, que era derrotar el reino de Satanás. Pero para esto se manifestó el Hijo de Dios, para desechar las obras del mal. Sin embargo, hay reglas que limitan lo que Dios puede hacer a fin de permanecer fiel a los principios de su gobierno. Estos límites incluyen, al menos, la concesión de libre albedrío a las criaturas y las reglas del pacto, que desconocemos por el momento. Tales impedimentos y limitaciones a la acción divina tienen implicaciones significativas para la capacidad moral de Dios de reducir o eliminar inmediatamente el mal de este mundo. Así vemos que el mal y el sufrimiento continúan, lo que ha hecho puede hacer muchas personas cuestionen la existencia de Dios o su bondad. Sin embargo, una vez comprendido el trasfondo del gran conflicto y los límites que Dios ha impuesto para tratar con el mal, podemos hasta cierto punto entender mejor que las cosas son como son, hasta el triunfo final del Dios sobre el mal. ¿De qué manera el hecho de que Jesús llame a Satanás el príncipe de este mundo nos ayuda a entender la presencia del mal en nuestro planeta? Qué reconfortante es saber que el dominio del mal es solo temporal. Continuamos y ahora llegamos al día jueves 6 de marzo. Límites y reglas. El conflicto cósmico es principalmente una disputa acerca del carácter de Dios, causada por las falsas acusaciones del diablo contra la bondad, la justicia y el gobierno de Dios. Es una especie de pleito por el pacto cósmico. Un conflicto así no puede resolver con puro poder, sino que requiere una demostración. Si se
presentan acusaciones graves contra una persona que ocupa una posición del poder, la mejor y quizás la única manera de tratar con ella sería permitir una investigación libre, justa y abierta. Si las acusaciones amenazan a todo gobierno divino basado en el amor, nos puede simplemente barrerse bajo la alfombra. No pueden simplemente barrerse bajo la alfombra. ¿Qué significa todo esto para que nuestra comprensión del conflicto cósmico, para nuestra interacción correcta con el problema del mal? ¿Puede Dios romper una de sus promesas? Claro que no. En la medida en que Dios acepta o se compromete a actuar de acuerdo con ciertas reglas, su acción está moralmente limitada. En consecuencia, existen ciertos males que caen dentro del dominio temporal del reino de las tinieblas. Lee Marcos 6:5 y 9:29. ¿Cómo muestran estos textos que la acción divina puede estar integralmente relacionada con factores como la fe y la oración? En ambos relatos parece existir ciertos límites o reglas de juego relacionados dinámicamente con aspectos como la fe y la oración. En otras partes vemos abundantes pruebas de que la acción de esta, a través de la oración, marca la diferencia de este mundo, al abrir vías para la acción divina que de otro modo no estarían moralmente disponibles. Sin embargo, no debemos cometer el error de pensar que la fe y la oración son los únicos factores. Es probable que haya muchos otros de los que no seamos conscientes. Esto armoniza con lo que hemos visto anteriormente acerca de las reglas del enfrentamiento entre el bien, Dios, y el mal, el diablo. Como hemos dicho, hay ciertas reglas de enfrentamiento en el gran conflicto de la controversia que limitan lo que Dios puede hacer moralmente hablando, por lo menos por ahora. Ello explica que pueden ocurrir cosas malas en el dominio temporal del reino de las tinieblas. Lee Romanos 8:18, Apocalipsis 21:3 y 4. Aunque hay muchas cosas que desconocemos, ¿cómo te ayudan estos textos a confiar en que Dios sabe qué es lo mejor que quiere o lo mejor? Pondrán fin al mal y dará paso a una dicha eterna. Continuamos y ahora llegamos al día viernes 7 de marzo para estudiar y meditar. Lee la sección titulada El poder de Satanás en las páginas 305 a 310 del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1 de Elena de White. El hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. La misión de Cristo consistió en rescatarlo del poder de su gran adversario. El hombre se inclina por naturaleza a seguir las sugestiones de Satanás y no puede resistir con éxito a un enemigo tan terrible, a menos que Cristo, el poderoso conquistador, more en él, guíe sus deseos y lo fortalezca. Únicamente Dios puede limitar el poder de Satanás. Este va de aquí para allá por la tierra, recorriéndola de un lado a otro. Ni por un solo instante está desprovisto, por temor a perder una oportunidad de destruir las almas. Es importante que los hijos de Dios entiendan esto a fin de poder evitar sus trampas. Satanás está preparando sus engaños para que en última campaña contra el pueblo de Dios, éste no entienda que se trata de él. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en un ángel de luz. Mientras que algunas almas engañadas sostienen que él no existe, los que están llevando cautivos y trabaja extensamente por su medio, Satanás conoce mejor que los hijos de Dios el poder que ellos pueden tener, sobre el cual su fuerza está en Cristo. Cuando el más débil creyente en la verdad solicita humildemente ayuda al poderoso conquistador confiando firmemente en Cristo, pueden repeler con éxito a Satanás y toda la hueste. El diablo es demasiado astuto para presentar abierta y audazmente sus tentaciones, porque entonces se despertarían las soñolientas energías del cristiano y éste confiaría en el poderoso libertador, pero se representa inadvertido
y obra por engaño mediante los hijos de desobediencia, que profesan la piedad. Elena de White, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 305. Preguntas para dialogar. ¿Qué significa ser cautivo legítimo de Satanás? ¿Que el diablo puede hacer lo que quiera con las personas? Si tu respuesta es negativa, ¿por qué no? ¿Cómo se relaciona esto con lo que podríamos llamar las reglas del enfrentamiento en el conflicto cósmico? ¿Por qué concedió Dios una jurisdicción a Satanás en el conflicto cósmico, aunque solo sea temporalmente? ¿Qué nos dice esto acerca del modo en que Dios trata de responder a las acusaciones de Satanás? ¿Cómo respondes a quienes incluso dentro del cristianismo niegan la existencia de Satanás como un ser real y personal? Aunque no podamos demostrar su existencia, ¿qué evidencias de ella puedes reunir para ayudar a quienes están engañados? Bendiciones. Hemos concluido la lectura de la lección número 10 para el 8 de marzo de 2025. Las reglas del conflicto. Bendiciones. Somos el Ministerio TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Síguenos, comenta y comparte. Bendiciones a cada uno de ustedes.